cada caso hay una vida, hay una familia y hay alguien que está esperando esa cama porque la necesita. Vamos a compartir, antes de meternos de lleno y hablar con especialistas, 2 casos que conocemos, que tocan de cerca y que sirven para ejemplificar lo que se está viviendo. El primero es el del periodista Hernán Castillo, que perdió a su papá, que atravesaba un cuadro severo de COVID, que tenía también otras enfermedades. Hay que decir que era un hombre que venía con otras enfermedades, pero que pasó el suplicio de no tener cama para su papá. Luis, lo vemos. Falleció mi papá. El COVID es muy fuerte, una pandemia, no es joda. Le agradezco a todos los que me dieron una mano, a los que me mensajearon y rezaron. Muchas gracias al personal médico y administrativo del Policlínico Lomas por su esfuerzo increíble. Cuídense mucho. Voy a decir algo cortito. Mucha gente me escribió y me dijo de mi papá y demás. Yo lo que digo, mi papá no murió de COVID, mi papá murió porque tenía un montón de cosas antes. El COVID lo aceleró. Es desesperante, están las camas colapsadas, no hay. Mi viejo laburó toda la vida y tenía no se merecía morirse en mi casa sin atención. Una vez que ya entró al hospital, y bueno, ahí es mano a mano con el virus, si te gana y listo, ¿qué va a hacer? Pero no ha atendido, esa parte no la podía soportar. Después yo tenía claro que era muy difícil que él zafara porque él estaba complicado ya por cuestiones anteriores. Lo atendieron hasta donde se pudo y el hospital, el Policlínico de Lomas hicieron lo imposible porque lo sé, porque me llamaron médicos, el director, me dijeron ¿qué hacemos? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué más podemos hacer? Ayúdenlo. Y en un momento no pudo más. Los ambulancieros, los 3 con los que hablé, porque fueron 3 los que vinieron en distintos horarios, los 3 me dijeron lo mismo, así que y son de 3 empresas distintas. No es mentira. Los médicos, fui a 4 hospitales distintos, tengo amigos médicos que trataron de ayudarme, mandaron mensajes y demás, todos me dicen lo mismo. Está saturado en Cava, está saturado en provincia, está saturado, hay que cuidarse. Yo me contagié, se contagió mi papá, se contagió mi mamá, se contagiaron compañeros míos y todos, no sé, nosotros en la empresa nuestra tenemos mucho protocolo, nos contagiamos igual. Yo no digo que no vayan a restaurantes porque la gente de los restaurantes también tiene que trabajar. Bueno, pedí delivery, no sé, o estate siempre al aire libre. Yo creo que es bravo estar encerrado, estuvimos cerrados mucho tiempo, es cierto, pero nos lleva puesto esto si no. La parte de la esparción, y bueno, quedará para otro tiempo. El esparcimiento en este momento no. Es desesperante, están las camas colapsadas, no hay. La impotencia de no encontrar cama para mi viejo era terrible, y no hay, de verdad no hay. No hay camas y al punto de que estuvo más de un día el padre de Hernán, al que le mandamos un fuerte abrazo, en su casa con una médica amiga que lo asistía y una asistencia de oxígeno también alquilada por el propio Hernán. Esto que eran paisajes de Ecuador, de alguna zona de Colombia, de lo que ocurre hoy tristemente en Brasil, ocurre acá. En el medio un barulleo y un dilema y un bartoleo de discursos entre ¿están saturados los servicios médicos privados y públicos? ¿Sí o no? ¿Por qué algunos levantan la bandera de no, están ocupados entre un 40 y un 60% y días después, por no decir horas, firman un decreto, lo digo por el señor Larreta, suspendiendo las operaciones que no sean de urgencia? Si no hay un discurso claro y unificado que abarque a todo el arco político respecto de esta emergencia, la confusión en la sociedad es un poquito mayor, ¿no es así, Tati? Es muy difícil, es un momento muy complicado el que estamos atravesando, no únicamente quienes tienen COVID, quien hoy tenga una apendicitis y tenga que ser internado, las ambulancias que están circulando y buscando lugar para derivar a los pacientes, están muy complicadas. Hoy una ambulancia en general hacía 8 derivaciones por día, hoy está haciendo 2 derivaciones por el tiempo que tarda en ubicar cama para los pacientes. Así que esto nos afecta a todos, tengas o no tengas COVID, hayas tenido, estés vacunado, todos podemos necesitar una cama dentro del sistema de salud. Y en relación a lo que mencionabas recién, Luis, a la suspensión de las operaciones, las programadas, no las que son de urgencia, hay que decir, si uno tiene una apendicitis, lo van a operar, pero empiezan a aparecer los grises, porque ¿qué es urgente y qué no? Una operación que está programada y era oncológica, neurológica o cardiológica, son temas importantísimos que hacen al tiempo de vida
que una persona tiene por delante. Y de esto habló Florencia Peña, que su mamá tenía que ser operada justamente por un tema oncológico. Si querés lo compartimos. Mi madre hace 1 mes y medio le diagnosticaron un tumor maligno en la mama. Mi madre es una persona que se hace muchos estudios siempre. Obviamente el año pasado fue un año difícil para poder chequearse porque fue un año en donde conseguir turno sigue siendo una odisea. Y ayer le avisan que no la van a operar porque consideran que su caso no es de urgencia. Mi mamá no tiene riesgo de vida, no es un cáncer terminal, lo que ella tiene, pero es un cáncer de mama. Y se lo tienen que sacar. A partir de un tuit que yo pongo ayer con respecto a esto, hablando con mi madre obviamente estaba muy triste por esto, ahí está. Ese tuit fue leído como que yo entrego a mi madre a que mi madre se muera solamente porque milito una idea. No. Entonces digo, para entender cuál es la situación, ni mi madre con un cáncer de mama, ni cualquier otra persona con una necesidad de urgencia, ya sea coronaria, ya sea de cáncer o lo que fuere, tendría que estar pasando por esta situación. Primero mi abrazo a quien considero una enorme persona en calidad humana como Florencia Peña, que además tuvo que bancarse que una horda de miserables la agredieran por redes sociales. En algún momento, digo, Twitter y todas estas redes deberían también hacer un raleo para ver qué cuentas son armadas, operadas para sistemáticamente lastimar, injuriar y agredir a una persona que sencillamente estaba contando una foto muy triste de su vida. Lo digo por Florencia y lo digo por cualquiera que esté pasando una situación parecida de cualquier signo político. Si no podemos tener empatía humana en un momento de tragedia, no somos nada, no somos aldea, no somos hermanos, no somos pares, y me parece que esto nos tiene que llevar a una reflexión un tanto más filosófica. Igual tomo las palabras de Darío Stanraiver, Tati, que cuando le preguntaron ¿vamos a salir mejores o peores?, él dijo, el bueno va a salir más bueno y el HDP va a salir un poquito más jodido todavía. Tal vez estas situaciones nos empujan un poco a eso, ¿no? Sí, es bueno lo que decís, porque realmente vemos cosas espantosas en la gente. En estas semanas hemos visto un nivel de asquerosidad en la gente que duele muchísimo, pero también hay gente buena y también hay gente solidaria y hay gente que hace de todo por el otro. Esta mujer con la que vamos a hablar, ella, una profesional, la doctora Rosa Reina, es una de ellas, le puso el cuerpo en primera línea y queremos entender realmente qué es lo que pasa hoy con las camas, con el sistema sanitario. Nos asusta a todos, así que le agradecemos a la doctora Rosa Reina, presidenta de la Asociación de Terapia Intensiva. Gracias. Doctora, ¿cuál es la foto de hoy en las terapias intensivas? ¿Cuál es la realidad que ustedes viven? Bueno, la verdad que es una foto muy dramática, ¿no? Prácticamente en la zona del AMBA, arriba del 80% están ocupadas, la mayoría de las instituciones, y esto también está pasando en otras provincias del país. En estos momentos casi 20 provincias, ¿no?, en todo el país están padeciendo prácticamente lo mismo. Se están reacomodando o abriendo camas en otros sectores que cada institución tiene, que puede tener espacios para poder adaptar y acomodar camas con respirador y con monitor y con bombas de infusión para atender a estos pacientes. El personal no es suficiente para atender a todos, obviamente. El personal intensivista en particular es muy poco. También el sistema de salud, el personal de salud también ha sufrido contagios y, bueno, algunos no pueden volver a trabajar tratando de recuperarse de las secuelas que deja este virus, otros han fallecido, pero la verdad que la situación es dramática, es muy dramática, ¿no? Cada vez hay menos camas, están creciendo las internaciones de los pacientes y, bueno, es una situación muy compleja, realmente es una situación donde de alguna forma los que tienen a su cargo poder tomar determinadas medidas tienen que pensar y mirar cómo está la situación, cómo está el sistema de salud, cuál es la situación a nivel de la sociedad. La sociedad tiene que entender que tenemos que cumplir los protocolos. Todavía el plan de vacunación viene un poco lento, ojalá y posiblemente se pueda incrementar en los próximos días, pero la verdad que la situación es dramática en estos momentos.
La situación es dramática, el personal de salud está agotado, extenuado luego de un año tremendo, y a veces los números son fríos, pero otras veces también sirven para graficar o entender qué es lo que está pasando. Ayer tuvimos casi 28.000 casos, 27.884. De esos, digamos 28.000, ¿cuántos van a requerir terapia intensiva estadísticamente? Estadísticamente, de los pacientes contagiados, el 80% suele cursar una enfermedad leve, el 20% necesita internación y entre el 5 y el 7% va a requerir terapia intensiva. Así que cuanto mayor es ese número, mayor son los porcentajes. O sea, más de 5.000 personas, 5.400 van a necesitar internación, ¿sí? Y 1.500 aproximadamente van a requerir terapia intensiva. Y un 2% es ahora la mortalidad, o sea, de las 28.000 personas de ayer, aproximadamente 550 se van a morir. La verdad que la mortalidad de las últimas 48 horas arrojó un número de 1.000 personas que fallecieron, 1.100 para ser más específico, realmente los números más altos. Eso es dramático, es terrible, ¿no? Porque ha ido aumentando la mortalidad. Las personas contagiadas, de acuerdo a los gráficos que están en la página del Ministerio, están entre los 30 y los 60 años, con más o menos un pico de las barras aproximadamente entre los 40 y los 50 años, personas jóvenes, ¿sí? Claro. De los cuales esas personas van a ingresar a las instituciones y van a ingresar a las terapias intensivas las personas que estén con cuadros más graves. Ahora, doctora, ayúdeme a pensar. Ayúdeme a pensar. Sí. Ayer a la noche hubo una reunión que no estaba prevista. Alberto Fernández con el viceministro de Salud de la provincia y el jefe de gabinete, además del gobernador Axel Kicillof. La imagen del primer y segundo cordón del conurbano está muy compleja a nivel requerimientos médicos y el sistema de salud que está ya no estresado, sino al borde del colapso. Mientras que el ministro de Salud de la ciudad dice que la curva en la ciudad se emparejó, no tiende a bajar, pero por lo menos se amesetó, y la letalidad bajó. Lo dice Fernán Quirós, un día con 557 muertos, como dijo Tatiana hace instantes. Tengo dos fotos distintas. ¿Cuál es la realidad de esas dos realidades? ¿Dónde me puedo parar? No, lo que hay que ver son cada jurisdicción. Esto está clarísimo. Si tomamos el AMBA como una jurisdicción entera, la situación es dramática, porque estamos hablando de una región que tiene el 20 millones aproximadamente de la población. Ahora, si vamos a hacer jurisdicción por jurisdicción, que creo que lo que hay que hacer es justamente una mirada un poco más global, ¿no? Si vamos a separar y vamos a ver el conurbano, que tiene 17 millones de habitantes y donde lamentablemente la mitad de los contagiados de ayer están en la provincia de Buenos Aires, esos son datos que tenemos que mirar. La ciudad de Buenos Aires y cuál es la capacidad que tiene de atender a los pacientes, el Gran Buenos Aires, cuál es la cantidad de contagiados y cuál es la capacidad que tiene de darle atención, y así con diferentes provincias, porque tampoco es lo mismo quizás el interior de la provincia de Buenos Aires. Hay provincias que están un poco mejor, hay provincias que realmente están padeciendo una suba ostensible de los casos. Justamente me parece que lo que hay que mirar es todo el sistema de salud. ¿Cómo podemos frenar esto? En estos momentos, cosa que no pasó el año pasado, en estos momentos somos casi 20 provincias, ¿sí? Algunas con un poco menos de estrés y hay otras que directamente ya no tienen cama y no hay posibilidad de hacer traslados. Entonces, lo que hay que hacer es una visión del sistema de salud. El sistema de salud es el mismo, ¿sí? El personal de salud es terrible, el mismo, que está teniendo en diferentes lugares. Entonces, lo que hay que mirar es qué podemos hacer para bajar la curva de contagio, qué podemos hacer para bajar el número de gente joven que se está contagiando y que está entrando a las instituciones, qué podemos hacer para disminuir estos números de mortalidad, la tasa de letalidad. Doctora ¿Qué Reina, podemos hacer? Es tremendo y no pareciera que estas restricciones se vayan a poder levantar en el corto plazo o que no sean necesarias más. Ahora, le quiero preguntar, porque cuando tuvimos oportunidad de hablar con algunos médicos en Europa, en distintas ciudades de Europa que pasaron
por este punto de saturación del sistema sanitario, de no tener camas, nos hablaban de un protocolo de prioridad de cama crítica, de que llega un momento en las instituciones en las que hay que decidir a quién se le otorga una cama. Y un sistema medio tremendo, pero que a veces le toca al médico, determinar un sistema como si fuera un score o puntajes en donde se evalúa qué paciente tiene más posibilidades de sobrevida. ¿Esto se pensó también en la Argentina? Esto está ya armado en la página del Ministerio de Salud de la Nación desde el año pasado. Esto fue un tema que se vino hablando desde que comenzó la pandemia y comenzaron a crecer los casos y los ingresos en el sistema de salud desde el año pasado, ¿sí? Y hay muchas instituciones que han, digamos, reactivado, no es una forma de reactivar, pero sí vuelto a reunirse el equipo de bioética o el equipo de ética para charlar estos temas y definir protocolos. Eso está definido. Eso ya está definido. Ahora, es doloroso, esperemos nunca llegar a esa instancia, doctora, porque va a haber un punto donde hay por lo que vienen diciendo los médicos intensivistas, aguárdeme, por ejemplo, Arnaldo Dubín, caen muy rápidamente 3 pacientes con necesidad, por ejemplo, de ser intubados. En ese tiempo hay que tener las 3 camas preparadas y el personal médico para poder asistir. Y por otro lado, si cae un cuarto, podría haber un momento donde uno evaluará, por ejemplo, la edad, la expectativa de vida, los cuadros concomitantes de la enfermedad más allá del COVID-19, para definir desde una mirada profesional quién merece vivir y quién merece vivir pero en un segundo término. Esto está bien definido cuáles son los parámetros que se tienen que evaluar. No es solamente la edad, son muchos los parámetros. Y esto se habla con la familia, ¿sí? La familia forma parte también de estas decisiones y se le explica muy bien, ¿sí? Y eso está, la verdad que está bien elaborado porque está no solamente por médicos, esto está armado por un equipo de bioeticistas que son también psicólogos, gente de la sociedad, abogados, o sea, es todo un equipo con diferentes profesionales que han elaborado estos protocolos. Y una cosa de lo que se dice es que no tiene que ser que tome la decisión el médico que está con una situación de estrés absoluto, ¿sí? Porque no tiene la capacidad en esos momentos de mirarlo, sino que tiene que ser justamente el equipo que está un poco separado de ese momento de estrés que están viviendo, ¿sí? De hecho, no suelen ser muchos los intensivistas porque están con una situación de saturación que a veces no es posible tomar esa decisión. En este equipo hay médicos, hay intensivistas también, pero no son los que están en ese momento trabajando, ¿se entiende? Ya, eso es todo un protocolo que está muy bien diseñado, que está muy bien determinado. La verdad que a nosotros, afortunadamente, el año pasado no nos pasó y no queremos que nos pase. Bien, para eso, Tatiana, reiteramos los pedidos, ¿no? Reiteramos, Tatiana, las necesidades de tomar conciencia entre todos, siempre tapaboca, distanciamiento y evitar el contacto con el virus. Absolutamente, y responsabilidad, ¿no? Cuando uno sabe que es un contacto estrecho, quedarse guardado. Cuando uno es jefe de alguien que fue un contacto estrecho, no exigirle ir a trabajar, no exigirle hisoparse antes de tiempo, porque es un tema de solidaridad entre todos. Ahora, doctora Reina, ¿qué pasa? Porque siempre estamos pensando en las camas de terapia intensiva para pacientes de COVID, pero ¿qué pasa con alguien que necesita una cama por un accidente de tránsito, por un tema cardiológico, por cualquier otra cuestión? La situación es la misma, no hay camas para nadie. Es que esos pacientes se tienen que atender, porque no se pueden dejar de atender. Uno puede definir determinados protocolos dentro de cada institución, decir, bueno, tenemos algunas cirugías que se pueden posponer, pero esos pacientes en los cuales se pospone una cirugía, se pospone un plan de estudio, se pospone un plan de tratamiento, hay que seguirlos muy de cerca porque se pueden descompensar y tienen que ser atendidos. Pero hay situaciones graves, como las que usted está nombrando, que deben ser atendidos y el sistema le tiene que dar la respuesta y tiene que haber lugar para poder atender a esos pacientes. No tenemos que llegar a ese punto, no debemos llegar a ese punto. No podemos, ya tenemos un año de experiencia. No es posible que estemos en este momento, sinceramente lo digo, no es posible que en este momento esté nuevamente el sistema de salud de la forma en que está, conociendo ya ahora, no es que no tenemos idea de lo que pasa con este virus, sí tenemos idea, hemos pasado un año. Bien, doctora. Tenemos todo, todos los protocolos, lo conocemos todo, lo que tenemos que hacer,
podemos tener al sistema de salud en esta forma. Disculpe. No, por favor, doctora, le agradecemos estos minutos. Hay un dato que quiero sumar y que ya ahora analizamos con el siguiente invitado, es que no es el mismo virus. Tenemos otras variantes, la variante de Manaos, la del Reino Unido.